Guadalupe salía de la hacienda por última vez. Su madre había partido y ya no tenía razón alguna para quedarse. Javier corrió tras ella bajo la lluvia y le preguntó lo que no debía. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo, Lupita? Y ella, con lágrimas mezcladas con la lluvia, respondió algo que rompió 300 años de silencio. Porque te esperé. 300 años te esperé, Javier. Esta es la historia de cómo una simple pregunta reveló una promesa hecha en 1725, de cómo un soldado fusilado y una virreina que murió al dar a luz regresaron, y de cómo, incluso separados por 3 siglos, algunas almas se reconocen en el primer instante. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de encontrar, quédate, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la casualidad y el destino. 3 años antes de esa lluvia torrencial, Guadalupe Morales tenía 32 años y nada más que una madre, consumiéndose por el cáncer, sin dinero para el tratamiento, sin familia que la ayudara, apenas una madre a la que le quedaban 6 meses de vida y cuentas médicas que Lupita jamás podría pagar. Trabajando en el servicio doméstico, Guadalupe había trabajado en 12 casas diferentes en los últimos 8 años. Siempre la misma rutina. Llegaba, limpiaba, se iba. Nadie la veía realmente. Nadie preguntaba. Era invisible, como la mayoría de las asistentas en México, pero entonces, en abril de 2022, la agencia de empleos llamó con una propuesta diferente. Una hacienda en Lomas de Chapultepec, el barrio más caro de la Ciudad de México. Salario 3 veces superior al normal. El patrón era dueño de una cadena hotelera, 15 hoteles en México y el Caribe. Un hombre ocupado, divorciado 2 veces. Vivía solo. Necesitaba a alguien para mantener la casa en orden. Guadalupe aceptó, no porque el salario fuera bueno, sino porque necesitaba cualquier cosa que pagara las cuentas del hospital de su madre. En su primer día, llegó a las 7 de la mañana. La hacienda era enorme, 3 pisos, 8 habitaciones, alberca, jardín, todo en cristal y mármol, frío, moderno, sin alma. Javier Navarro estaba en la sala cuando Guadalupe entró. Tenía 38 años, alto, cabello oscuro, ojos castaños profundos, traje impecable, rostro serio, voz firme. El tipo de hombre que comandaba salas de juntas, sin levantar la voz. Miró a Guadalupe por un instante, asintió y dijo apenas: «La agencia ya te explicó tus responsabilidades. Yo trabajo desde casa 3 días a la semana. Los otros, estoy viajando. No necesito conversación. Solo necesito que la casa esté limpia y que mi atole esté listo a las 6:30 de la mañana». Guadalupe dijo: «Entendido, señor». Y Javier se fue. Pero algo había sucedido en ese instante, algo que Guadalupe no conseguía explicar, algo que hizo que su corazón se acelerara de una forma que no lo hacía desde hacía años, tal vez nunca. Cuando lo miró a los ojos, no vio a un extraño, vio a alguien que conocía profundamente, imposiblemente, y más que eso, sintió algo romperse dentro del pecho, como si una parte de ella, que estaba esperando desde hacía mucho tiempo, finalmente hubiera llegado a casa. Guadalupe sacudió la cabeza. Pensó que estaba siendo ridícula. Era solo cansancio, estrés, su madre enferma, falta de sueño. No podía ser nada más. Pero por la noche, cuando regresó al pequeño departamento que compartía con su madre en Iztapalapa, no consiguió dormir, porque soñó. Soñó con un jardín que nunca había visto, con un hombre de uniforme militar antiguo, con ella misma usando un vestido blanco colonial, con palabras susurradas en español antiguo, con una promesa: «Te buscaré en cada vida. Espérame, te esperaré, siempre». Guadalupe despertó a las 3 de la mañana, sudada.
y con el corazón latiendo como si hubiera corrido 10 kilómetros. Y lo más aterrador, no fue el sueño, fue que Guadalupe ya había tenido ese sueño antes, cientos de veces, desde que era niña, pero nunca había visto el rostro del hombre. Hasta ahora, hasta Javier Navarro. En los primeros 3 meses trabajando en la hacienda, Guadalupe mantuvo la distancia. Hacía su trabajo, limpiaba, cocinaba, desaparecía antes de que Javier llegara a casa, evitaba el contacto visual, evitaba la conversación, porque cada vez que lo miraba, sentía la misma cosa, reconocimiento, como si conociera cada línea de su rostro, como si ya hubiera tocado esas manos, como si ya hubiera escuchado esa voz decir te amo. Pero eso era imposible. Guadalupe nunca había visto a ese hombre antes en su vida. ¿O sí? Javier, por otro lado, parecía no notar a Guadalupe. La trataba como trataba a todos los empleados, educado, distante, indiferente. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Hoteles para administrar, reuniones para asistir, exesposas para evitar. Pero entonces, en julio, algo cambió. Guadalupe estaba limpiando la biblioteca en el segundo piso. Era un viernes. Javier debía estar viajando, pero regresó temprano debido a una reunión cancelada. Él entró en la biblioteca sin avisar. Guadalupe estaba encima de una escalera, limpiando los estantes altos. «Buenos días», dijo Javier, distraído, buscando un libro. Guadalupe se giró demasiado rápido. Perdió el equilibrio. La escalera se tambaleó. Javier corrió, sujetó la escalera, sujetó a Guadalupe. Por un instante, las manos de él estaban en los brazos de ella, piel contra piel. Y entonces sucedió. Javier sintió algo que nunca había sentido en la vida. Un escalofrío que comenzó en las manos y recorrió todo el cuerpo. No un escalofrío de frío, un escalofrío de reconocimiento. Como si su cuerpo supiera algo que su mente no entendía. Él miró a Guadalupe, ella lo miró a él, y por un momento imposible, Javier tuvo la certeza absoluta de que conocía a esta mujer, no de 3 meses de trabajo, sino de mucho, mucho más tiempo. Guadalupe bajó de la escalera con las manos temblando. «Discúlpeme, señor», dijo ella, con voz baja. Javier soltó los brazos de ella, dio un paso atrás, dijo, «Tenga más cuidado», y salió de la biblioteca. Pero por la noche, solo en su habitación, Javier no conseguía dejar de pensar en aquel contacto, en aquel escalofrío, en aquel sentimiento imposible de que ya había sostenido a aquella mujer antes. Se dijo a sí mismo que estaba siendo ridículo. Trabajaba demasiado, dormía poco, estaba estresado, pero entonces soñó. Soñó con un jardín colonial, con una mujer de vestido blanco, con él mismo usando uniforme de soldado español, con una promesa susurrada bajo las estrellas: «Te buscaré en cada vida». Javier despertó a las 4 de la mañana, con el corazón latiendo descontroladamente, y por primera vez en 38 años, lloró sin saber por qué. ¿Alguna vez has tocado a alguien y sentido que ya habías tocado a esa persona 1000 veces antes? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un extraño y tenido la certeza de que no era un extraño? Sí, sabes lo que Javier y Guadalupe estaban sintiendo. Si no, sigue escuchando, porque lo que viene ahora te hará creer en lo imposible. Después de aquel viernes, algo cambió entre Javier y Guadalupe. Ellos no conversaban, pero él comenzó a observarla. La forma en que se movía, la forma en que hablaba, la forma en que sonreía cuando creía que nadie la estaba mirando. Y cuanto más Javier observaba, más sentía que conocía a Lupita. No de recuerdos de esta vida, sino de algo más profundo, algo que su mente racional no podía procesar. Lupita, por su parte, comenzó a evitar a Javier aún más, porque cada vez que él entraba en una habitación, sentía como si 300 años de espera estuvieran a punto de terminar, y eso la asustaba más que cualquier cosa.
2 meses después del incidente en la biblioteca, en septiembre, la madre de Lupita empeoró. El cáncer se había extendido. Los médicos le daban 3 semanas, tal vez un mes. Lupita necesitaba dinero, más dinero, para cuidados paliativos, para que su madre muriera sin dolor. Podría haberle pedido un aumento a Javier, él se lo habría dado. Pero Lupita no pidió, porque no era sobre dinero, nunca lo fue. Era sobre estar cerca de él. Incluso si él nunca supiera por qué, Lupita trabajaba 12 horas en la hacienda. Después iba directo al hospital. Se quedaba con su madre hasta la medianoche. Volvía a casa, dormía 3 horas y recomenzaba. Bajó 10 kilos en un mes. Las ojeras se hicieron profundas. Las manos le temblaban de agotamiento. Javier lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó una mañana, cuando Lupita le llevó el atole. Lupita dijo, sí, señor, solo un poco cansada. Javier no insistió, pero esa noche aumentó su salario en un 50%, sin preguntar, sin explicar. Cuando Lupita vio el depósito en el banco, lloró, porque entendió algo que no quería entender. Javier la cuidaba, incluso sin saber por qué, incluso sin entender, así como ella lo cuidaba a él, preparando el atole exactamente como a él le gustaba, dejando la casa exactamente como él la necesitaba, quedándose cuando podría haberse ido 1000 veces. En octubre, 3 años después de que Lupita comenzara a trabajar, su madre murió. A las 6 de la mañana de un martes, Lupita estaba tomándole la mano. Su madre abrió los ojos una última vez y dijo algo que Lupita nunca olvidaría. Ya lo encontraste, mi hija, aquel con quien siempre soñaste. Ahora puedes descansar. Y murió. Lupita se quedó en el hospital hasta el mediodía. Organizó el funeral, pagó las cuentas y luego fue a la hacienda, porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Javier estaba en casa, trabajando en el despacho. Él vio a Lupita entrar, vio su rostro, sus ojos rojos, la forma en que se movía como si estuviera en piloto automático. ¿Qué pasó?, preguntó él, y por primera vez en 3 años había preocupación genuina en su voz. Mi madre murió esta mañana, dijo Lupita, con voz sin emoción. Javier guardó silencio por un instante. Entonces dijo, lo siento mucho. Tómate el tiempo que necesites. Lupita negó con la cabeza. No necesito tiempo, necesito trabajar. Subió a limpiar las habitaciones. Javier se quedó en el despacho, pero no pudo concentrarse, porque algo en él estaba gritando que fuera tras ella, que la abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. A las 7 de la noche, Lupita terminó su trabajo, tomó su bolso y se fue. Javier oyó la puerta cerrarse y sintió como si una parte de él acabara de irse. 2 días después, Lupita regresó, trabajó normalmente. No habló de su madre, no lloró, solo hizo su trabajo, pero algo había cambiado. Lupita estaba más callada, más distante, como si la única razón para quedarse hubiera desaparecido. Una semana después del funeral, un viernes, Lupita estaba limpiando la cocina cuando Javier entró. Él vaciló. Entonces dijo, Lupita, necesito preguntarte algo. Ella se volteó. Sí, señor. ¿Por qué sigues aquí? Lupita parpadeó. No entiendo. Javier dio un paso adelante. Has trabajado aquí durante 3 años. Nunca he sido un jefe fácil. Pago bien, pero hay decenas de trabajos mejores en la ciudad. Casas con familias, con niños, lugares más vivos. ¿Por qué te quedaste? Lupita abrió la boca, la cerró, miró al suelo. Necesitaba el dinero. Para mi madre. Javier negó con la cabeza. Aumenté tu salario 7 veces en 3 años. Nunca pediste, nunca aceptaste sin cuestionar. Nunca lo usaste como razón para quedarte. Entonces, ¿por qué, Lupita? ¿Por qué te quedaste realmente?
y Lupita sintió algo romperse dentro de ella. 3 años de silencio, 3 años de fingir que no sentía nada, 3 años de esperar, 300 años de esperar. Ella miró a Javier. Las lágrimas comenzaron a caer, porque cuando te miré por primera vez, sentí como si hubiera llegado a casa después de 300 años perdida. Javier se congeló. Lupita continuó, con la voz quebrándose. Sé que parece una locura. Sé que vas a pensar que estoy loca, pero desde que era niña, sueño con un jardín, con un hombre de uniforme militar antiguo, con una promesa. Te esperaré, siempre. Y nunca vi el rostro del hombre. Hasta el día que te conocí, Javier no podía respirar. Lupita se limpió las lágrimas. Lo siento, no debí haber dicho nada. Me voy. Tomó su bolso y salió por la puerta de la cocina. Javier se quedó parado por exactos 5 segundos. Entonces algo en él se rompió. Corrió tras ella. Lupita estaba caminando rápido por el jardín. Comenzó a llover. Lluvia fuerte, repentina. Javier la alcanzó cerca del portón. La sujetó del brazo. Espera. Lupita se volteó, con la lluvia mezclada con lágrimas en su rostro. Y Javier hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué te quedaste realmente, Lupita? Y ella, con 300 años de espera rompiéndose en su voz, respondió, porque te esperé. 300 años te esperé. El mundo se detuvo. Javier soltó su brazo, dio un paso atrás. Miró a Lupita como si estuviera viendo un fantasma. Porque esas palabras, te esperé, 300 años, él ya las había oído antes, no en esta vida, sino en sueños, en pesadillas, en recuerdos que no deberían existir. Lupita se giró y comenzó a correr. Corrió fuera de la hacienda, hacia la calle, bajo la lluvia, y Javier se quedó parado en el jardín, mojado, en shock, con el corazón latiendo como si hubiera despertado de un sueño de 3 siglos, porque de alguna forma imposible, insana, completamente ilógica, él le creyó. Javier pasó todo el fin de semana intentando convencerse de que estaba loco, que Lupita estaba loca, que todo aquello era coincidencia, estrés, imaginación. Él no podía creer en la reencarnación. Era un hombre de negocios, racional, lógico. No creía en almas gemelas. No creía en el destino. No creía en nada que no pudiera ser medido, calculado, probado. Pero entonces, ¿por qué? Cuando Lupita dijo 300 años, algo dentro de él gritó, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ella salió corriendo, todas las fibras de su ser gritaron que corriera tras ella. ¿Por qué? Todas las noches desde que ella se fue, él soñaba con 1725. El lunes, Lupita no apareció en el trabajo. Javier esperó hasta las 8 de la mañana. Después, marcó a su número, cayó al buzón de voz, llamó a la agencia de empleos, preguntó si tenían noticias de Guadalupe Morales. La recepcionista le dijo, ella renunció el viernes, dijo que no regresaría. Javier colgó el teléfono y por primera vez en 20 años no sabía qué hacer. Lupita había desaparecido, tal como en los sueños, tal como en 1725, y Javier sintió como si la historia se estuviera repitiendo, como si la hubiera perdido otra vez. ¿Qué habrías hecho tú? Si alguien te dijera que te esperó 300 años, ¿lo creerías o huirías? Javier eligió la tercera opción. Él fue tras ella. El martes, Javier contrató a un investigador privado. Le dio el nombre completo de Lupita, la dirección que ella había dado en la solicitud de empleo, y le pidió, encuéntrela. El investigador tardó 2 días. El jueves llamó, la encontré. Está viviendo en un cuarto alquilado en Nesa. Trabaja en una lavandería. ¿Quiere la dirección? Javier anotó. Agradeció, colgó y entonces se quedó mirando el papel con la dirección durante 1 hora entera, porque no sabía qué hacer con eso, no sabía qué decir si la encontraba,
No sabía cómo explicar que desde que ella se fue, él no conseguía dormir sin soñar con ella vestida de blanco colonial, sin despertar con el nombre de ella en los labios, sin sentir como si una parte de él hubiera sido arrancada. El viernes, Javier finalmente fue Nezahualcóyotl, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Millones de personas, calles estrechas, casas amontonadas, el opuesto completo de Lomas de Chapultepec. Javier estacionó el coche frente a la dirección. Un edificio de 3 pisos, pintura descascarada, ventanas rotas. Subió hasta el segundo piso. Tocó a la puerta del número 12. Nadie contestó. Javier esperó. Tocó de nuevo. La puerta de al lado se abrió. Una señora mayor lo miró con desconfianza. Si busca a la muchacha que vive ahí. Ella trabaja hasta las 9 de la noche. Lavandería a 2 cuadras de aquí. Javier agradeció. Bajó las escaleras. Caminó 2 cuadras. Encontró la lavandería. Y a través de la vitrina vio a Lupita. Estaba doblando ropa, cabello recogido, rostro cansado, uniforme sencillo, moviéndose mecánicamente, como si estuviera en piloto automático. Javier se quedó parado afuera por 10 minutos, solo mirando, y entonces percibió algo que lo destrozó completamente. Lupita estaba llorando, silenciosamente, mientras doblaba la ropa, lágrimas cayendo sobre el tejido, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Javier empujó la puerta, la campanilla sonó. Lupita levantó los ojos, lo vio, se congeló. Por un instante, ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos respiró. Entonces Lupita dijo, con voz quebrada, «No deberías estar aquí». Javier dio un paso adelante. «Lo sé. ¿Por qué viniste?» «Porque no consigo dejar de soñar contigo». Lupita cerró los ojos. Lágrimas cayeron más rápido. Javier continuó, «Porque cada noche sueño con 1725, con un jardín, con un uniforme de soldado, contigo de vestido blanco, con una promesa que hice y no conseguí cumplir». Lupita abrió los ojos. Lo miró con una mezcla de esperanza y miedo, y Javier dijo las palabras que cambiaron todo. «Creo que tienes razón. Creo que ya nos conocimos. Hace mucho tiempo». El aire salió de los pulmones de Lupita. Ella se sujetó a la mesa para no caer. Javier se acercó, tomó su mano y por segunda vez sintió aquel escalofrío de reconocimiento, como si cada célula de su cuerpo supiera que esta mano ya había sido sujetada 1000 veces antes. «Muéstrame», dijo él, «muéstrame lo que ves en los sueños». Lupita tembló. «¿Estás seguro?» «No, pero necesito saber». Lupita asintió, soltó su mano, fue hasta el pequeño armario en el fondo de la lavandería, abrió el candado, sacó una mochila vieja. Ella volvió, abrió la mochila y sacó algo envuelto en un paño blanco. Cuando lo desenvolvió, Javier vio un medallón, antiguo, muy antiguo, plata oscurecida, cadena fina, y en el centro grabado 2 letras entrelazadas de N y del otro lado G, M. Javier tomó el medallón con manos temblorosas, lo giró. En el reverso había una fecha, 1725. El mundo comenzó a girar. Lupita dijo con voz baja, «Este medallón pertenece a mi familia hace generaciones. Nadie sabe de dónde vino. Mi bisabuela decía que fue pasado de madre a hija desde el siglo XVIII, que perteneció a una mujer llamada Guadalupe Mendoza, hija de un virrey». Javier no conseguía apartar los ojos del medallón. Lupita continuó, «Cuando tenía 10 años, mi madre me dio esto y me contó la historia. Guadalupe Mendoza se enamoró de un soldado, Javier Navarro. El padre de ella lo condenó a muerte. Ella murió de parto 3 meses después, y antes de que él fuera ejecutado, ella le dio el medallón, con una promesa grabada dentro». Javier abrió el medallón.
Dentro, en letras minúsculas, estaba escrito en español antiguo: te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una. Las piernas de Javier flaquearon. Él se sentó en la silla más próxima, segurando el medallón, leyendo y releyendo las palabras. Te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una. Javier Navarro, Ta, N, Guadalupe Mendoza, G, M, Guadalupe Morales. No podía ser coincidencia. Los nombres, el medallón, los sueños, la fecha, 1725. Todo encajaba de una forma que desafiaba cualquier lógica. Javier levantó los ojos hacia Lupita y preguntó la única pregunta que importaba. ¿Crees que somos ellos? ¿Que volvimos? Lupita se arrodilló frente a él. Tomó sus manos entre las de ella. No lo creo. Lo sé. Desde el primer día que te vi, lo supe. Mi alma reconoció la tuya y esperé 3 años a que tú despertaras también. Javier sentía lágrimas cayendo por su rostro, lágrimas que no caían hacía décadas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos ser los mismos? No sé, pero mira esto. Mira el medallón, los nombres, los sueños que ambos tenemos. El hecho de que cuando te toco, siento como si te hubiera tocado 1000 veces antes. ¿Cómo explicas eso sin aceptar lo imposible? Javier no tenía respuesta, porque no había respuesta lógica, no había explicación racional, solo la verdad imposible. Ellos se habían encontrado antes, en 1725, se habían amado, habían hecho una promesa, y 300 años después, la promesa los había traído de vuelta. Algunas personas van a pausar aquí, van a necesitar un momento para procesar lo imposible, y está todo bien, porque lo que viene ahora no es solo sobre creer, es sobre ver, sobre revivir, sobre entender que algunas conexiones son tan profundas que ni la muerte logra borrar. A la mañana siguiente, Javier hizo algo que jamás pensó que haría. Llamó a una hipnoterapeuta, la doctora Claudia Reyes, 55 años, especialista en regresiones a vidas pasadas. Miles de pacientes a lo largo de 20 años. Ella ya había visto de todo, o eso creía. Javier explicó la situación por teléfono, los sueños, el medallón, los nombres, Guadalupe. La doctora Reyes escuchó en silencio. Entonces dijo: puedo recibirte hoy a las 3 de la tarde, pero necesito ser honesta. 90% de los casos que veo son autosugestión. Personas que quieren creer tanto en vidas pasadas, que crean recuerdos falsos. Si es eso lo que estás buscando, no soy la persona correcta. Javier respondió: yo no quiero creer en nada, yo quiero saber la verdad. Entonces ven, vamos a descubrirla juntos. A las 3 de la tarde, Javier entró al consultorio de la doctora Reyes. Un consultorio pequeño, sencillo. Libros sobre hipnosis y regresión en las paredes. Un sillón reclinable en el centro. La doctora era una mujer baja, cabellos canosos, ojos agudos. Lo saludó con un apretón de manos firme. Antes de empezar, necesito que entiendas una cosa. La hipnosis de regresión no prueba la reencarnación. Puede revelar recuerdos suprimidos, puede acceder al subconsciente, pero no puedo garantizar que lo que veas sea real o imaginación. ¿Entiendes? Javier asintió. Entiendo. Entonces, vamos a empezar. Javier se recostó en el sillón. La doctora Reyes comenzó a hablar. Voz calmada, cadenciosa, instrucciones para relajar, para cerrar los ojos, para respirar profundamente. En 10 minutos, Javier estaba en trance. La doctora comenzó las preguntas. ¿Estás viendo algo? Sí, dijo Javier con voz distante. ¿Qué ves? Un jardín colonial, de piedra, flores, noche. Hay velas encendidas en faroles antiguos. ¿Dónde estás? Estoy de pie, usando un uniforme militar español siglo XVIII. ¿Y qué estás haciendo? Esperando por ella. ¿Por quién? Por Guadalupe.
Y entonces la escena cambió. Javier jadeó. ¿Qué pasó?, preguntó la doctora Reyes. Ella llegó. Ella está aquí. Vestido blanco, largo, cabello suelto. Ella está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque mañana yo muero. La voz de Javier se quebró. La doctora Reyes se inclinó hacia adelante. Continúa. ¿Qué está pasando ahora? Ella está en mis brazos. Estamos en el jardín. Es la última vez que vamos a vernos. Me van a ejecutar al amanecer. Fusilamiento. Porque nos amamos. Porque soy soldado y ella es hija de la virreina. Porque cruzamos líneas que no debíamos haber cruzado. ¿Qué le estás diciendo? Estoy prometiendo. Estoy diciendo que voy a buscarla. En cada vida. No importa cuánto tiempo lleve. No importa cuántas vidas necesite vivir. Voy a encontrarla. ¿Y qué está diciendo ella? Que va a esperar. Que va a reconocerme. Que no importa cuántos siglos pasen. Ella va a saber cuándo yo regrese. La doctora Reyes hizo la siguiente pregunta con cuidado. ¿Están haciendo algo para marcar esa promesa? Sí, ella tiene una navaja pequeña. Estamos haciendo cicatrices. En el hombro izquierdo, forma de media luna, sangre mezclada, almas unidas, para siempre. Y después ella me da un medallón, de plata, con nuestras iniciales, Dene y Geme, Diego Navarro, Guadalupe de Mendoza, y la promesa grabada dentro: te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una. La voz de Javier estaba temblando ahora, lágrimas corriendo por su rostro mientras aún estaba en trance. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó la doctora. El amanecer llegó. Soldados me llevaron. Guadalupe gritó. Intentó correr detrás. El padre de ella la detuvo. Yo miré hacia atrás una última vez y prometí con los ojos lo que no podía decir con palabras: vuelvo por ti. Y después, fusilamiento, dolor, oscuridad, y entonces, nada. Javier sollozó, todo el cuerpo temblando. La doctora Reyes esperó unos segundos. Entonces preguntó: ¿hay algo más que necesites ver? Y Javier dijo algo que hizo que la doctora se congelara. Guadalupe. 3 meses después, parto. El bebé murió. Ella murió. Sola. Llamando mi nombre. Diego. Diego. Pero yo no estaba ahí para salvarla. Voy a traerte de vuelta ahora, dijo la doctora Reyes con voz firme. Voy a contar de 5 hasta 1. Cuando llegue a 1, vas a despertar. 5, 4, 3, 2, 1. Javier abrió los ojos, se sentó y se derrumbó en sollozos incontrolables. La doctora Reyes lo observó en silencio. Había hecho miles de sesiones de regresión en 20 años, pero nunca había visto algo así, tan detallado, tan visceral, tan real. Después de 5 minutos, Javier consiguió hablar. Fue real. Yo vi, yo sentí. No era imaginación, era memoria. La doctora asintió despacio. El nivel de detalles que proporcionaste, las emociones, la consistencia de la narrativa, es inusual, muy inusual. Javier limpió las lágrimas. La miró. ¿Usted cree en la reencarnación? La doctora dudó. Entonces dijo, honesta: yo no sé, pero creo en lo que vi aquí hoy. Y lo que vi fue a un hombre reviviendo algo demasiado profundo para ser solo imaginación. Javier se levantó. Necesito que haga una sesión con Guadalupe. ¿La mujer que mencionaste? Sí, si ella ve lo mismo, los mismos detalles, los mismos recuerdos, entonces no puede ser coincidencia. La doctora Reyes asintió. Tráela, vamos a descubrirlo. 2 días después, Guadalupe estaba sentada en el mismo sillón. Javier le había explicado todo, su sesión, lo que vio, lo que sintió, y le pidió a Guadalupe que hiciera lo mismo. Guadalupe accedió, no porque dudara, sino porque necesitaba ver también, necesitaba confirmar que no estaba loca. La doctora Reyes la puso en trance de la misma forma, voz calmada,
respiración profunda, relajación. Y entonces hizo la pregunta, ¿estás viendo algo? Sí, dijo Guadalupe, con voz distante. ¿Qué ves? Un jardín, noche, velas, piedra antigua. Es hermoso, pero triste. ¿Dónde estás? Estoy corriendo, vestido blanco, descalza. Necesito llegar antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Antes de que se lo lleven, antes del amanecer. ¿Quién es él? Diego, mi amor, mi soldado, el hombre que voy a perder mañana. La doctora Reyes miró a Javier. Él estaba sentado en la silla de al lado, lágrimas ya cayendo. Continúa, dijo la doctora. ¿Qué está pasando? Estoy en sus brazos, por la última vez. Él está prometiendo, diciendo que va a encontrarme en cada vida, no importa cuánto tiempo lleve. ¿Y tú? ¿Qué estás diciendo? Que voy a esperar, que voy a reconocerlo. Siempre. ¿Están haciendo algo para marcar esa promesa? Sí, una navaja, cicatrices, hombro izquierdo, media luna, sangre mezclada, almas unidas para siempre. La doctora Reyes anotaba todo. Cada detalle era idéntico a lo que Javier había descrito. ¿Qué más está pasando? Estoy dándole el medallón de plata, con nuestras iniciales, DN y GM, Diego Navarro, Guadalupe de Mendoza, y la promesa grabada a fuego. Te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una. Guadalupe rompió a llorar, aún en trance, pero llorando como si estuviera reviviendo el dolor de hace 300 años. ¿Qué está pasando ahora, Lupita?, preguntó la doctora con suavidad. El amanecer, se lo llevan. Intento correr tras él. Mi padre me sujeta. Diego mira hacia atrás y promete con los ojos, promete que volverá. Y después, el fusilamiento, oigo los disparos, caigo de rodillas, grito, pero ya se ha ido, ya se ha ido. La voz de Guadalupe se quebró por completo. ¿Hay algo más que necesites ver?, preguntó la doctora Reyes, y Guadalupe dijo con voz casi inaudible, 3 meses después, estoy de parto, el bebé, nuestro bebé, pero algo va mal, mucho dolor, mucha sangre, el bebé ha muerto, me estoy muriendo, y en lo único que puedo pensar es, Diego, te esperé, pero no volviste. Guadalupe sollozó. Javier no pudo soportarlo. Se levantó, se arrodilló junto al sillón, le tomó la mano. He vuelto, susurró. Lupita, he vuelto. 300 años después, pero he vuelto. La doctora Reyes sacó a Guadalupe del trance. Cuando abrió los ojos, vio a Javier arrodillado a su lado, tomándole la mano, llorando. Y Guadalupe entendió. Él también lo había visto todo. Los mismos detalles, la misma historia, la misma promesa. La doctora Reyes se sentó, guardó silencio durante 1 minuto entero. Entonces dijo algo que nunca había dicho en 20 años de carrera. No sé cómo explicar lo que acabo de presenciar. 2 pacientes, sin comunicación previa sobre los detalles, viendo el mismo recuerdo, los mismos eventos, las mismas palabras, las mismas emociones. Esto no es autosugestión. Esto es otra cosa. Javier miró a Guadalupe. Guadalupe lo miró a él. Y por primera vez en 300 años la duda desapareció. Eran Diego y Guadalupe. Habían sido separados por la ejecución y la muerte en el parto. Y ahora se habían reencontrado. Si aún no sientes escalofríos, comenta escalofrío. Porque lo que viene ahora te mostrará que algunas promesas no mueren, ni siquiera con la muerte. Después de las sesiones de hipnosis, Javier y Guadalupe se volvieron inseparables, no como dueño y asistenta, no como extraños, sino como almas que finalmente se reencontraron. Javier llevó a Guadalupe de vuelta a la hacienda, no para trabajar, sino para vivir, en la habitación de invitados, con todo el respeto, con todo el cuidado, porque sabía que necesitaba hacer las cosas diferente esta vez. En 1725 había sido cobarde, había escondido su amor,
Había permitido que la clase social los separara. En esta vida no repetiría el error. En los días siguientes hablaron horas y horas, compartiendo sueños que habían tenido desde niños, detalles que solo tenían sentido ahora. Guadalupe contó que siempre le había tenido miedo al amanecer. Nunca supo por qué, pero ahora lo entendía, porque fue al amanecer cuando Diego murió. Javier contó que siempre había tenido pesadillas con el parto, con sangre, con pérdida. Nunca tuvo sentido porque él era hombre, pero ahora lo entendía, porque así fue como Guadalupe murió, sola, llamándolo. Compartieron las cicatrices. Javier mostró la suya primero, hombro izquierdo, forma de media luna. Siempre pensó que era una marca de nacimiento. Guadalupe mostró la suya, exactamente en el mismo lugar, exactamente la misma forma. No eran marcas de nacimiento, eran marcas de una promesa hecha 300 años atrás. Pero a pesar de toda la certeza, a pesar de todas las pruebas, aún había resistencia. No de Guadalupe, ella siempre lo supo, siempre lo aceptó. La resistencia venía de Javier, porque una parte de él aún luchaba contra lo imposible, aún intentaba encontrar una explicación lógica, aún tenía miedo de lo que significaría aceptar completamente, porque si lo aceptaba, si realmente lo creía, entonces tendría que enfrentarse a algo aterrador, la posibilidad de perderla de nuevo. En 1725 se amaron y fueron separados por la muerte. ¿Qué impediría que la historia se repitiera? Guadalupe vio el miedo en sus ojos, y una noche, acostados en lados opuestos de la sala, ella preguntó: «¿Tienes miedo, verdad?» Javier no lo negó. «Estoy aterrorizado». ¿De qué? De que la historia se repita, de que algo te arrebate de mi lado otra vez. Guadalupe se levantó, cruzó la sala, se sentó junto a él. «Javier, hace 300 años prometiste buscarme en cada vida y lo cumpliste. Has vuelto, he vuelto, nos hemos encontrado y esta vez no hay virreina, no hay ejecución, no hay reglas que nos separen, pero ¿y si hay otra cosa? Accidente, enfermedad, destino». Guadalupe tomó el rostro de Javier entre sus manos, lo miró a los ojos. «Entonces amemos mientras podamos, y si la muerte viene, volvamos a prometerlo, y encontrémonos en la próxima vida, y en la siguiente, hasta que finalmente el universo nos deje en paz». Javier sintió algo romperse dentro de él. La última resistencia, el último miedo, y por primera vez en 300 años se permitió amar sin miedo. Atrajo a Guadalupe a sus brazos. La besó, no como extraños, sino como almas que se habían besado 1000 veces en 1000 vidas. Y cuando se separaron, él susurró las palabras que Diego había prometido hace 3 siglos. «Te busqué en cada vida y finalmente te encontré». Guadalupe respondió con las palabras que Guadalupe de Mendoza había prometido en 1725. «Te esperé en cada una, y aquí estás». Y 300 años de espera finalmente terminaron. Esta historia no debería existir. 2 nombres idénticos separados por 300 años. Un medallón que atravesó siglos. 2 memorias idénticas, reveladas en hipnosis. 2 cicatrices en el mismo lugar. Y un amor que la muerte no consiguió apagar. Pero existe y necesita ser contada. Javier sabía que aún había una cosa que necesitaba hacer, una prueba final, algo que no dejara duda alguna. Necesitaba encontrar evidencia histórica. El lunes siguiente, Javier fue al Archivo General de la Nación de México, el edificio que guarda documentos históricos desde la época colonial. Pidió acceso a los registros de 1725, específicamente registros de ejecuciones militares. La bibliotecaria lo llevó a una sala de documentos antiguos. Le preguntó qué buscaba exactamente. Diego Navarro Sánchez, soldado,
Ejecutado en julio de 1725, la bibliotecaria frunció el ceño. Regresó 15 minutos después con 3 libros de registros, encuadernados en cuero antiguo, páginas amarillentas. Javier abrió el primer libro, hojeó página por página, nada. El segundo libro, la mitad, nada. Y entonces, en la página 123 del segundo libro, lo encontró. Diego Navarro Sánchez, soldado de la Guardia Virreinal, ejecutado por fusilamiento el 15 de julio de 1725. Acusación: relación prohibida con Guadalupe de Mendoza, hija del virrey don Antonio de Mendoza. Sentencia aprobada por el propio virrey. Las manos de Javier temblaron. Sacó una foto del documento con su celular y entonces le preguntó a la bibliotecaria: ¿existe algún registro de Guadalupe de Mendoza? La mujer regresó con otro libro: Registros de nacimientos y muertes de la nobleza colonial. Javier hojeó el libro y en la página 87 ahí estaba: Guadalupe María de Mendoza y Castillo, nacida el 3 de marzo de 1703, hija única del virrey don Antonio de Mendoza, fallecida el 23 de octubre de 1725. Causa: complicaciones en el parto. Bebé también fallecido. No hay registro del padre de la criatura. Javier tuvo que sentarse, porque todo estaba allí. Cada detalle, cada nombre, cada fecha. Todo exactamente como lo habían visto en las sesiones de hipnosis. Diego Navarro, ejecutado el 15 de julio. Guadalupe de Mendoza, muerta el 23 de octubre. 3 meses después, exactamente como Guadalupe había visto en la regresión. No era fantasía, no era imaginación, era historia real, documentada, archivada. Javier agradeció a la bibliotecaria, salió del archivo y llamó a Guadalupe. Necesito que vengas conmigo, ahora mismo. ¿A dónde? Al Museo Nacional de Historia, en el castillo de Chapultepec. ¿Por qué? Porque si Diego y Guadalupe existieron, si eran quienes pensamos que eran, entonces puede haber algo más, algo que lo pruebe de una vez por todas. 1 hora después, Javier y Guadalupe estaban en el Museo Nacional de Historia, uno de los museos más grandes de México. Decenas de salas, miles de artefactos de la época colonial. Buscaron durante 2 horas, sala por sala, cuadro por cuadro, artefacto por artefacto. Y entonces, en la sala 23, sección de retratos de la nobleza virreinal, lo encontraron: un retrato grande, óleo sobre tela, datado en 1724. La placa decía: retrato de Guadalupe de Mendoza, hija del virrey don Antonio de Mendoza, pintor desconocido. 1724. Guadalupe de Mendoza estaba pintada en un jardín, vestido blanco, cabello suelto, y al lado de ella, parcialmente visible en la sombra, un hombre de uniforme militar. Guadalupe Morales dio un paso al frente, miró el cuadro y se congeló, porque el rostro de la mujer en el cuadro era idéntico al de ella. Mismos ojos, mismo formato de rostro, mismas facciones, y el hombre en la sombra. Javier reconoció el perfil. Era él, exactamente él. Se acercó al cuadro, miró más de cerca y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el hombro izquierdo de la mujer pintada, parcialmente visible por el vestido escotado, había una marca, una cicatriz, en forma de luna creciente, la misma que Guadalupe Morales tenía, la misma que Javier tenía. Y en el canto inferior del cuadro, casi invisible, había una inscripción en letra minúscula: Diego y Guadalupe, amor eterno, 1724. Guadalupe comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, de certeza absoluta, de validación, porque allí estaba la prueba.
la prueba que ningún escéptico podría negar, un retrato de 300 años atrás, con sus rostros, con sus cicatrices, con sus nombres. Javier la atrajo hacia sus brazos, y ambos se quedaron allí, frente al cuadro, llorando, porque 300 años atrás, Diego y Guadalupe habían posado para aquel retrato, un año antes de la ejecución, un año antes de la tragedia, y ahora, 300 años después. Javier y Guadalupe estaban viendo la prueba de que habían existido, de que se habían amado, de que la promesa era real. ¿Lo creerías? Si vieras un retrato de 300 años atrás con tu rostro, con tus marcas, con tu nombre, ¿creerías que ya viviste antes? Javier sacó fotos del cuadro, del documento histórico, de todo, porque sabía que el mundo dudaría, que la gente lo llamaría coincidencia, fraude, locura, pero a él no le importaba, porque tenía todas las pruebas que necesitaba, los nombres idénticos, el medallón con la fecha, las sesiones de hipnosis con memorias idénticas, los documentos históricos confirmando las muertes, y ahora el retrato, un retrato que mostraba que Diego y Guadalupe no eran solo historia, eran reales. Aquella noche, Javier tomó la decisión más importante de su vida. Reunió a toda su familia, sus padres, sus dos exesposas, sus amigos más cercanos, todos en una cena en la hacienda. Y frente a todos, presentó a Guadalupe, no como la asistenta, sino como la mujer que él amaba. Hubo silencio, miradas de juicio. Su madre le susurró: «Es la asistenta, Javier. Tú eres el dueño de una cadena hotelera. Esto no va a funcionar». Javier miró a su madre y dijo algo que silenció a la sala entera. 300 años atrás, yo era un soldado pobre y ella era hija de un virrey. Y el padre de ella me condenó a muerte porque cruzamos barreras de clase social. En esta vida, no cometo el mismo error. Guadalupe no es la asistenta, es mi alma gemela. Y si ustedes no pueden aceptar eso, entonces no tienen por qué estar en mi vida. Su madre parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. La amo y me voy a casar con ella, con o sin la aprobación de ustedes. Hubo murmullos, juicio, pero a Javier no le importó, porque en 1725 él había sido cobarde, había escondido el amor, había permitido que la sociedad los separara. En esta vida, elegiría diferente. 2 semanas después, Javier le propuso matrimonio a Guadalupe, no con un anillo de diamantes, sino con el medallón de 1725, con la promesa grabada: «Te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una». Guadalupe dijo que sí, no porque necesitara seguridad financiera, no porque quisiera estatus social, sino porque 300 años atrás ella había hecho una promesa y ahora, finalmente, podía cumplirla. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña, íntima, en el castillo de Chapultepec, en el mismo jardín donde 300 años atrás Diego y Guadalupe se habían despedido por última vez. La doctora Reyes estaba allí, testificando, aún procesando lo imposible que había presenciado en su consultorio. Y cuando el juez preguntó: «Javier Navarro, ¿aceptas a Guadalupe Morales como tu esposa?», Javier respondió: «Acepto, en esta vida y en todas las que vengan». Y cuando le preguntó a Guadalupe: «Guadalupe Morales, ¿aceptas a Javier Navarro como tu esposo?», Guadalupe respondió, con lágrimas en los ojos: «Acepto». 300 años esperando, y finalmente, acepto. Se besaron, y en el momento en que sus labios se tocaron, ambos sintieron algo imposible. Por un instante, no eran Javier y Guadalupe, eran Diego y Guadalupe, en el jardín, en 1725, antes de la ejecución, antes de la tragedia, y la promesa
hecha 300 años atrás bajo estrellas coloniales. Finalmente se cumplía. Hoy, 5 años después de aquel matrimonio, Javier y Guadalupe viven juntos en la hacienda en Lomas de Chapultepec. Guadalupe ya no es la asistenta, es copropietaria de la cadena hotelera de Javier. No porque él se lo dio, sino porque lo construyeron juntos. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Javier le enseñó a Lupita sobre la administración hotelera. Lupita aportó una perspectiva que él nunca había tenido, la perspectiva de alguien que había trabajado como asistenta, que sabía lo que los empleados realmente necesitaban, que entendía la dignidad. Juntos, transformaron la cadena hotelera, no solo en lucratividad, sino en humanidad. Todos los hoteles ahora ofrecen salarios dignos, beneficios completos, tratamiento respetuoso, porque Lupita nunca olvidó de dónde venía, y Javier nunca olvidó que en otra vida él era el pobre y ella era la rica. Las posiciones se habían invertido a través del tiempo, pero el amor permaneció constante. Tuvieron 2 hijos, Diego y Mercedes, nombres elegidos con propósito. Diego por el soldado que prometió buscar, Mercedes por Lupita de Mendoza, que prometió esperar. Y Javier a veces los mira y se pregunta si Diego es el bebé que perdieron en 1725, volviendo, dando una segunda oportunidad. No hay forma de saberlo, pero hay forma de sentirlo. Y cuando sostiene a Diego en los brazos, siente como si estuviera sosteniendo algo que perdió hace 300 años, algo que finalmente volvió. Lupita siente lo mismo. Cuando amamanta a Mercedes, a veces tiene flashes, visiones de otra época, otro bebé que no sobrevivió. Y siente como si esta vez el universo le hubiera dado una segunda oportunidad de ser madre, una oportunidad de hacer bien lo que le fue arrebatado hace 3 siglos. El medallón ahora está en una vitrina en la sala, junto al retrato que el museo permitió que reprodujeran Diego y Lupita, 1724, Amor Eterno. Los visitantes de la hacienda siempre preguntan sobre el retrato, sobre el medallón, y Javier y Lupita cuentan la historia, no para probar nada, sino para recordar a sí mismos cuánto costó llegar aquí. 300 años, una ejecución, una muerte en el parto, 3 vidas perdidas en 1725, Diego, Lupita y el bebé que nunca respiró. Pero la promesa sobrevivió, grabada en plata, marcada en piel, guardada en almas que se rehusaron a olvidar. La doctora Reyes se convirtió en amiga cercana de la familia. Ella escribió un artículo sobre el caso, sin nombres, pero con todos los detalles. 2 pacientes, mismas memorias, mismas fechas, documentación histórica confirmando todo. El artículo fue publicado en una revista de parapsicología y generó debate internacional. Los escépticos dijeron que era fraude. Los creyentes dijeron que era prueba definitiva de reencarnación, pero a Javier y a Lupita no les importó el debate, porque para ellos no era sobre probarle nada al mundo, era sobre vivir la verdad que sus almas ya conocían. No necesitaban que nadie creyera, solo se necesitaban el uno al otro. 5 años después del matrimonio, Diego cumplió 4 años y comenzó a decir cosas extrañas. Una noche, mirando el retrato en la sala, apuntó al hombre de uniforme militar y dijo: «Ese era yo. Antes, Lupita se congeló, Javier se congeló. ¿Qué dijiste, hijo?» Diego, con la inocencia de un niño de 4 años, dijo: «Yo era soldado y tú eras princesa y me mataron porque te amé». Lágrimas comenzaron a caer del rostro de Lupita, porque Diego nunca había oído la historia completa. Nunca le habían contado sobre Diego Navarro y Lupita de Mendoza. Era demasiado joven para entender, pero de alguna manera él sabía. Javier se arrodilló frente a su hijo, lo miró a los ojos y vio algo familiar, algo antiguo,
algo que reconoció. ¿Cómo sabes eso, Diego? El niño se encogió de hombros. Solo sé, lo recuerdo, del jardín, de las estrellas, de ti llorando y de prometer que volverías. Lupita tuvo que salir de la sala porque entendió algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Diego no era solo el hijo de ellos, era el bebé que perdieron en 1725, volviendo con memorias intactas. Javier siguió a Lupita, la encontró en el cuarto, llorando. Volvió, susurró ella. Nuestro bebé volvió, 300 años después. Volvió, Javier la abrazó y lloró con ella, porque la promesa no era solo entre Diego y Lupita, era entre todos ellos, una familia separada por la muerte y reunida a través del tiempo. En los años siguientes, Diego continuó compartiendo fragmentos de memorias, pequeños detalles que no debería saber, nombres de lugares que no existen más, palabras en español antiguo que los niños modernos no usan. Y cada vez que compartía algo, Javier y Lupita entendían más profundamente que esto no era solo sobre ellos dos. Era sobre una familia entera, siendo dada una segunda oportunidad de vivir lo que les fue arrebatado hace 300 años. Y todas las noches, antes de dormir, Javier y Lupita miran las cicatrices del otro. Formato de luna creciente. Hombro izquierdo. Marcas de una promesa que atravesó 300 años. A veces Javier traza la cicatriz de ella con el dedo, lentamente, con reverencia, y susurra, «Te encontré». Y Lupita traza la cicatriz de él de la misma forma, y susurra de vuelta, «Yo sabía que volverías». Son rituales pequeños, pero significan todo, porque son recordatorios diarios de que algunas conexiones son más profundas que cualquier vida, que algunas promesas no mueren con la muerte, y que el amor verdadero siempre, siempre, encuentra un camino de vuelta. En los aniversarios visitan el castillo de Chapultepec, el jardín donde se casaron, el mismo jardín donde Diego y Lupita se despidieron por última vez en 1725. Y de pie en aquel jardín, tomándose de las manos, ellos renuevan la promesa. Te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una, no porque necesitan, sino porque quieren. Porque si hay más vidas después de esta, quieren asegurarse de que van a encontrarse nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, hasta que el tiempo pierda el significado y ellos finalmente puedan descansar, juntos, para siempre. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un extraño y has tenido la certeza absoluta de que no era un extraño? Sí, tal vez no sea coincidencia. Tal vez sea una promesa hecha hace mucho tiempo, en otra vida, esperando para ser cumplida en esta. Y si tienes a alguien así en tu vida, alguien que tu alma reconoció en el primer vistazo, no lo dejes ir, porque puede llevar 300 años para volver a encontrarlo. Javier esperó 3 años para que Lupita revelara que esperó 300. Y cuando finalmente preguntó por qué ella se quedó, la respuesta rompió siglos de silencio. Porque te esperé. 300 años te esperé. Y esa respuesta no era sobre 3 años trabajando en una hacienda. Era sobre 300 años esperando por una promesa ser cumplida. Diego prometió buscar en cada vida. Lupita prometió esperar en cada una. Y en 2025, finalmente, promesa cumplida. ¿Esta historia te tocó? ¿Conoces a alguien que ha sentido una conexión inexplicable con otra persona? ¿Cuál historia de alma gemela tú nunca has contado? Porque cada uno de nosotros tiene a alguien, en algún lugar, en algún tiempo, esperando, prometiendo, buscando, y tal vez, solo tal vez, ya lo encontraste, solo que aún no te has dado cuenta, pero tu alma lo sabe, siempre lo supo. Está simplemente esperando que despiertes,
Como Javier despertó, como Lupita siempre supo, 300 años, una ejecución, una muerte al dar a luz y una promesa que ni la muerte pudo apagar. Te buscaré en cada vida, te esperaré en cada una. Lo prometieron en 1725, lo cumplieron en 2025, y si su historia prueba algo, es que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, no tiene límite de tiempo, no tiene frontera de vida. Solo espera, y cuando el tiempo es el correcto, cuando las almas están listas, encuentra el camino de vuelta. Siempre lo encuentra, siempre.